Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios puedo ver dos caras nuevas aquí entre nosotros. Hermano Javier, bendiciones. Hermana Carmen, me da gusto poderles ver. Creía que quizá no estarían aquí, pero a Dios a la gloria, ¿verdad? Porque el día de hoy recibí un mensaje, como bien les decía, que iban a faltar dos personitas por ahí que siempre están con nosotros. Y dijimos, la hermana Carmen, hermano Javier, no me dijeron nada, pero aquí están. A Dios a la gloria. Amén. Dios es bueno y Dios da oportunidad de cumplir con nuestras metas por allá, por afuera, y nos da tiempo de estar aquí en su casa, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. El tiempo está perfectamente, las 8 en punto. Y vamos a seguir dando esas pinceladas que ya estamos en las últimas. Quiero decirles que probablemente esta es nuestra penúltima clase. El que aprendió, hermanos. Aunque estén los videos en YouTube, aunque haya mucha información para aprender respecto a esta clase, a veces los quehaceres del hogar, a veces los compromisos de la vida, no nos permiten regresar a las clases. Por eso digo, el que aprendió, aprendió. Porque es muy fácil poder tener todo un arsenal de la clase llamada Santidad Bíblica y decir, gloria a Dios porque se dio esa clase. Y ya una vez dada, hubo gente que no estuvo en medio nuestro. Va a ser muy difícil que se dé a la tarea de irse a tomar el tiempo y comenzar con la clase 1, 2, 3. Por eso es bueno estar cada vez en la casa de Dios. Porque los cristianos de hoy en día dicen, no, la pasan por Facebook, por YouTube, después la veo. Yo sigo con mis asuntos, hermano. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios, hermano. Amén. Así es que vamos a proseguir con esto. Hoy van a caer cercas, potreros, se van a ir las vacas juntamente con todo, argumentos y demás. Vamos a tocar puntos importantes en cuestión a la santidad bíblica. He venido viendo que estos dos últimos martes han participado algunos de ustedes, han comentado, se han puesto muy buenas las charlas, reñidas. Algunos dicen, yo no soy tan preguntón. Era preguntón, ¿verdad? Decía alguien por ahí. Pero hermanos, para eso estamos. Es una clase, pregunte y entérese de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Solamente para dar unas pinceladas de lo que ya predicamos martes pasados, quiero decirles que tocamos el punto en cuanto al abandono de Dios en el momento de la tentación, que fue el último punto que tocamos, de aquellas excusas que un joven puso para decir, caí en pecado porque estuve solo, me abandonó el Señor, porque soy humano, porque no tenía la fuerza, la resistencia, etcétera, etcétera. Ya dijimos que esos argumentos no son válidos. Si Dios dice, sed santos porque yo soy santo, es porque si Dios dijo que yo puedo ser santo y me confía, es porque se puede cumplir lo que Él está diciendo. Amén. Dijimos que para tener una madurez y una formación en el alma, primeramente tenemos que renovar la mente. Número 2, quebrantamiento de la voluntad. Número 3, y canalización de las emociones. Si usted no puede llevar a cabo esas tres cositas en su vida diaria, nos vamos a derrumbar y vamos a comenzar a construir sobre escombros. ¿Sabía usted que hay mucha gente que está construyendo sobre escombros? Mucha gente que le cuesta pedir perdón. Mucha gente que no quiere reconciliarse. Mucha gente que le está diciendo, no, yo el pasado, como dice, el pasado, no. El pasado siempre será un presente cuando usted no arregla su pasado. En otras palabras, el pasado, ¿qué es? Escombros.
Entonces usted llega a la iglesia y tiene un pasado, una vida de pecado, una vida de rencores, una vida de falta de perdón. Y usted dice, Señor, yo de aquí en lo adelante te sirvo. Pero mire, usted está arriba, está caminando sobre todos esos escombros. De aquí para adelante, Señor, yo avanzo. No, se te va a caer la casa. Estás poniendo tú unos cimientos sobre escombros. No te va a funcionar. El deseo y la disposición de querer ser santo para agradar y honrar a Dios son factores determinantes que no nos dejarán claudicar hacia dicha meta. Si esto falta, ¿qué? El deseo y la disposición, no seguiremos en la lucha. Creer que la santidad es inalcanzable es una gran tentación en contra del objetivo. Es una mentira interna llena de escapismo que nos conducirá a resignarnos a la vida de pecado. Si podemos ser santos porque Dios da la gracia y los medios para tal fin, Dios nos lo da. Dios no falla. Prosigo. Muchos han sido los grandes pecadores que llegaron a ser santos, pero en medio de sus tropiezos se levantaron y erguidos pusieron su mirada en aquel que es pura santidad. Y vencieron y pasaron a ser hombres grandes en la historia de la iglesia. Nunca nos desanimemos ni nos resignemos al pecado. Nunca olvidemos aquel que dijo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. ¿Qué fue el mismo el que dijo, y si tu hermano 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname? Lucas 17:4. Mateo 18:22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué indica esto? Hermano, aún usted peque 10 veces, si usted va a la presencia de Dios, usted va con un corazón arrepentido, el Señor lo va a perdonar. Escuchen, y parece que esto soy el pastor, ¿a poco está enseñando eso? Dios no tiene problema con nuestro pecado. Dios no tiene problema con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque una vez nosotros nos arrepentimos, nosotros tenemos perdón. ¿Dónde está el problema? En nosotros. ¿Dónde está el problema? Cuando usted a ese pecado le haya sabor y que ya no fue un desliz, ya no fue un resbalón, una debilidad, sino que ya usted ese pecado lo comienza a comer y tarde que temprano vamos a morir, como aquel ejemplo, aquella anécdota de los cazadores de osos por allá, por el Polo Norte. ¿Recuerda aquella historia que le di? El propio oso muere por su boca. ¿Por qué? Los cazadores agarran sangre o toman sangre en un puñal, en un cuchillo, y la llenan, el puñal, lo manchan con cuchillo y lo dejan congelando la sangre, con sangre, gracias. Y así sucesivamente hasta que lleva varias capas de sangre congelada. Dejan allí en una estaca el puñal y viene el oso, como huele la sangre, igual que el tiburón, que el león. ¿Qué empieza a hacer el oso polar? A lamer ese cuchillo forrado de sangre. Entonces él mismo, con lo caliente de su lengua, derrite toda la sangre, pero llega un momento en que se termina la sangre congelada y él piensa que sigue comiendo sangre, la cual no es de él. Él piensa, pero llega un momento determinado que se está comiendo o está saboreando su propia sangre hasta que se ve debilitado y cae. A veces nos pasa así. Caemos nosotros en el jueguito que al cabo Dios perdona, comenzamos a saborear nuestro propio pecado y pensamos que nadie se va a dar cuenta, que nadie me va a ver, pero se nos olvida que el principal que nos ve es aquel que nos dijo, sed santo porque yo soy santo. No muramos por nuestra propia boca como el oso, por favor.
Este es el carácter de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál es el carácter de Dios? El perdonarte. El que si tú caes, levántate, levántate. Este es el carácter de Dios, perdonarnos. El pecado no importa las veces que lo hagamos y el tipo de pecado que cometamos. Aunque los daños que se den por el pecado en algunas veces son irreversibles, el perdón lo tenemos seguro. Dios no acumula pecados. ¿Sabía usted eso? Que Dios no acumula pecados. Y cuando yo estoy desglosando esta parte, cuando digo, el pecado no importa, que Dios perdona, no, el pecado sí importa, es una forma de estar dando la clase. Usted dice, el pecado no importa, Dios perdona. Miren, esto es algo tricky, como dice el gringo, algo como medio confuso, porque podemos entender, bueno, voy a cometer este pecado en el cual yo sé que estoy en riesgo, mi reputación, mi testimonio, mi matrimonio, etc. Pero no hay problema, yo sé que nadie me va a ver y Dios perdona. Gloria a Dios, aleluya. Y nos enfocamos en llenarnos de ese placer y decir, voy a disfrutar el placer que al cabo Dios perdona, hermano. Pero, ¿quién de nosotros sabe cuántas veces Dios nos va a permitir pedir perdón? O en muchos de los casos, ¿quién de nosotros sabe que esta última vez que yo voy a cometer un pecado premeditado, qué tal si ese es el fin de mis días? Que no se nos quede en la mente que porque Dios perdona, puedo cometer los pecados que sean. No, una cosa es de que Dios te perdone en su misericordia, tu pecado, etc. La misericordia de Dios te alcanzó. Pero recuerden, cometes pecado, te separas de Dios. Ok, pides perdón, te acercas a Dios. Pero en ese cometer pecado, hay alguien que anda buscándote como un león rugiente para devorarte. En ese momento que tú llegas a pecar, en ese momento que la palabra pecar viene y te separa, en ese momento es cuando abres una puerta. ¿A quién? A Satanás. Y tú pecando y disfrutando el pecado diciendo, no importa, que al cabo salgo de aquí, del hotel, salgo de esta mentira, salgo del chisme, salgo de esto y pido perdón, que al cabo ya lo he hecho y el Señor es bueno para perdonarme. ¿Cuántos han tenido la mala dicha que saliendo del hotel los han descubierto? Que saliendo del hotel van manejando y ¡pum! Se acabó. Oye, ¿sabes que fulanito se mató? Sí. No, pero eso no es lo grueso. Iba con otra mujer y los vieron salir del hotel. Rompiste principios. Rompiste principios. La cobertura del Santo de Israel fue quitada. Tu pecado te separó de Dios. Rompiste principios y por más que Dios te quiera proteger, te ha salido de su cobertura. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 91, no el que visita, sino el que habita. Y habitar es estar en todo tiempo bajo la presencia, bajo los principios de Dios en nuestra vida. Ahora escuche lo que voy a decir. Vamos a considerar, porque a veces las enseñanzas se oyen muy lejos de nuestra realidad o muy lejos de nuestra iglesia o de nuestro grupo como iglesia. ¿Ustedes creen que dentro de nosotros, aquí en la Gran Comisión, hay personas que ahora mismo, que en estos días, que en este tiempo están rompiendo principios? No me conteste, no grite sí. Nada más lo digo para meditar. Porque a veces las enseñanzas las tomamos como enseñanzas, ¿no? Pero, ¿qué tal si alguien aquí está viviendo lo que estoy enseñando? ¿Qué tal si alguien aquí viene bien perfumado, con trajecito, con corbata, se levanta a dar testimonio, sirva a la iglesia? Pero ¿qué tal si alguien, sea hombre, mujer, joven, señorita, adolescentes, están viviendo lo que yo estoy diciendo? Y que piensan que porque todavía no les ha pasado nada, no les va a pasar. Y que solamente falta un poquito más, una cuadra más para que en la esquina te salga el león rugiente. Sí, ¿verdad? Que es bueno pensar.
ay, ¿cómo está mi vida? En cuanto a principios se refiere. Y yo sé que ahorita nuestra mente, fulano, sutano, a ver, nos estamos examinando todos. ¿Cómo anda él? ¿Cómo anda ella? ¿Cómo anda esa pareja? ¿Cómo anda ese joven? ¿Cómo andan esos niños? Meditemos que la palabra es diaria. Dime. Pero digamos, cuando rompemos principio no precisamente es como hablar de pecado sexual, sino No necesariamente. dame más ejemplos. No necesariamente. Tú rompes principios como, por ejemplo, algo que muy poco hoy se predica en las iglesias, la murmuración. Una de las cosas que es el pan diario de muchas mujeres, veníamos platicando acá con el hermano Jorge, y ustedes conocen por ahí un programa que sale en las redes sociales. Veníamos viendo, le digo, ¿tú qué piensas de este programita? Por ahí hacen unas parodias, hacen unos sketches de pura risa, donde presentan a una hermana que es la chismosa, que sale el pastorcillo, y algunos dicen, ay, ya sé de quién está hablando, son puros videos de chistes de por allá de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice que eso es malo? ¿O quién pone en balanza decir, ay, pero esto es fornicación, esto es adulterio? Chisme, murmuración no es nada. Oiga, y resulta que la hermana de Moisés, por murmurar conjuntamente con Aarón, ¿qué fue lo que les pasó? Se llenaron de lepra. La lepra, símbolo de pecado. Hoy no nos llenamos de lepra, Dios nos guarde, ¿verdad? ¿De qué nos llenamos? De pecado. Porque la murmuración, dice la Escritura, si mal no me acuerdo, a ver los que estudian la Biblia, la murmuración y otros tipos de pecados son comparados con la hechicería. Puede ser, no lo recuerdo, pero son pecados que son comparados, o sea, así como tú puedes estar en la brujería, el que está murmurando, el chismoso, por decir así, son iguales porque están aportando ¿a dónde? Al reino de las tinieblas, levantando falso, burlándote de ella, de él, etc. Por eso Jesucristo, o por eso los evangelios, mejor dicho, los evangelios son muy claros donde dice, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Si tu lengua te es ocasión de caer porque pareces oso hormiguero, córtatela. Obviamente de una manera metafórica, ¿verdad? O sea, calla. Aprendamos a tener dominio propio, abstinencia, encratén, que podamos decir, no puedo estar haciendo esto. Recuerden lo que les decía el martes pasado. Es tiempo de comenzar a vivir la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios que se establezca en nuestro hogar, lo que vemos, lo que oímos. Cuando hay que apagar, cuando hay que no oír esa música, no. Cuando alguien viene, fíjate que esto otro. Mejor tranquilino, pan y vino. Entonces, aclarando, hermana Siria, no solamente cuando se habla de romper principios es fornicación, porque aquí vamos a esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, que es donde mucha gente está bien acomodadita, sentada, no ora, el mundo se está cayendo en pedazos. La Biblia habla, oren sin cesar, oren los unos por los otros, oren por vuestros políticos, oren por la nación de Israel, oren. Nadie ora, no cae en fornicación, no cae en adulterio, no cae en mentiras, etc. ¿Estoy bien? Como cristiano, si hay cosas que debemos hacer y no lo estamos haciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Como dice un dicho, no sé de dónde es, pero hispano, estamos fritos. Miren, tampoco estoy tratando cuando hablo este término de que no hago esto, de que usted se frustre en su vida diaria.
Una de las cosas que va a alivianar nuestra carga, decir, entonces yo cómo voy a poder ser santo. Hermano, usted pida dirección al Espíritu de Dios en la mañana. Señor, te entrego mi vida, ayúdame, guíame, ayúdame a apartar del mal, etcétera, etcétera. Quiero cumplir tu propósito hoy, y que esa guianza poco a poco, por meditar en él, le vino, no sé, un pensamiento, una petición, el Señor me está pidiendo que ore por fulano, por sultano, etcétera. Seamos guiados por el Espíritu de Dios. Tampoco se frustre decir, entonces ¿cómo voy a llegar a ser santo si no hago todo lo que me piden, todo el combo? Poco a poco vamos a ir creciendo. Recuerden que esto tiene que ver con crecimiento espiritual. Bueno, vamos a proseguir y vamos a entrar a las palabras finales al tópico. ¿A cuál tópico? Estas son las últimas palabras del tópico donde este joven se estaba quejando. Esto es lo último, escuchen. Y vamos a entrar, bueno, si tenemos tiempo, si nos va a dar tiempo, en algo que se va a poner bueno. Últimas palabras del tópico, donde este joven se quedó, pues, allí le dieron sus bofetadas porque le contestaron a todas sus excusas. En conclusión, toda nuestra alma tiene que ser santificada por Dios para conducirnos en santidad. Antes nosotros pecábamos porque la simiente del mal, que es el estado de pecado, estaba en nosotros. La muerte espiritual era nuestra naturaleza. Por la ley éramos hijos del diablo. En nuestro caso, la condición es diferente. En nosotros no está el pecado, está la justicia. No está la muerte, está la vida. No somos hijos del diablo, sino de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué pecamos? La respuesta es por no tener un alma santificada. Por eso pecamos, por no tener un alma santificada. Por eso es necesario que Dios pueda renovar la mente, quebrantar la voluntad, apuntando, y tomar las emociones del hombre. ¿Lo está agarrando? Lo voy a leer otra vez porque esto es importante. La respuesta es a por qué pecamos, por no tener un alma santificada. Por eso es necesario que Dios pueda renovar la mente en nosotros, quebrantar la voluntad y tomar las emociones del hombre para llevarlo a la santidad. No olvidemos que la santidad en el espíritu es instantánea, en el alma y en el cuerpo es progresiva y en parte depende de nosotros. Aunque el espíritu es el que santifica, en parte, ¿por qué depende de nosotros? Porque nosotros le vamos a decir, Señor, tú me quieres santificar y tu palabra me dice cómo. Yo acepto y doy un paso a obedecer a aquello que tú vas a usar para santificarme. Note que el Espíritu va a venir, te va a poner un traje blanco, santificado. Eso pasó en el Espíritu, sí. ¡Bum! Estamos limpios en nuestro espíritu, nacidos de nuevo, etc. Pero nuestra alma, aún nuestro cuerpo. Ay, ¿por qué creo que vienen las enfermedades? ¿Por la santidad? Por el mismo pecado, la corrupción que hay en el mundo. Bueno, vamos a entrar a un tópico que lleva por nombre la tentación en relación al pecado. La tentación en relación al pecado. Esto está interesante. Vamos a aprender. Recuerde que esta es quizá nuestra penúltima clasecita de santidad bíblica. El que aprendió, aprendió. El término tentación que se utiliza del griego es peirazo con Z, que indica inducirte al mal o presentar ofertas de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios.
Esto indica que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? Aquí podemos considerar que muchos quieren ver la tentación, no sé, algo malo, para poderte sacar del plan de Dios. Sin embargo, estamos entendiendo que hay cosas buenas que también te pueden sacar de los propósitos de Dios. Como por ejemplo, en el ámbito secular diario de nuestra vida. Siempre nosotros vamos a optar por un mejor trabajo y por un mejor sueldo, por un mejor cheque, por una mejor paga. ¿Por qué no? Dice, mientras me paguen mejor, mientras me paguen más, está bien. Pero aquí está la cosa. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo puedo ser tentado a, yo se lo he dicho, yo necesito ganar más, yo quisiera más, todos los varones quisiéramos más. ¿Por qué? Porque quisiéramos tener mejor a nuestra familia, mejor casa, mejor carro, dinerito en el banco. Todos, creo yo, en como hombre, creo yo que es un tipo de pensamiento para poder estar estable. Sin embargo, hay pros y hay contras. A mí, trabajando con el jefe que estoy, yo he estado trabajando muy bien, tranquilo, y me han llegado contratistas a mí, sabiendo que yo trabajo para mi jefe, me han visto cómo trabajo, un desastre, pero se les ha hecho bien. Y me han preguntado, ¿cuánto ganas? Tanto. ¿Cómo? Eso es lo que ganas. Te doy el doble, muchacho, me dicen. Vente a trabajar conmigo. Ahora, ¿a cambio de qué? Tienes que entrar más temprano, tienes que salir más tarde. No solamente vas a trabajar en el área que trabajas, porque yo normalmente trabajo Boca Ratón, Del Rey, West Palm Beach. Es el área donde yo no salgo. Tengo tiempo para moverme. Todavía si vengo de la Palmetto, como dicen. De allá, de Palmetto, todavía puedo correr y hacer lo mío. Corriendo, pero lo hago. Pero esta gente, los que me han propuesto, dicen, nosotros trabajamos Miami, West Palm Beach, Port St. Lucie, Fort Pierce, y así como sigue. ¿Ustedes creen que por 70, 80 dólares más yo voy a decir, sí, me voy? En cuestión a dinero me conviene, pero no solamente, oiga, no solamente me va a afectar en lo ministerial, sino me va a afectar ¿dónde? En mi familia. Y ya no va a ser la misma. Danielita ya no va a tener papá las horas que tiene. Ya no va a tener esposa, la hermana Siria. Bueno, no le sirve mucho, ¿verdad? Entonces la cosa se empeora. Esto se oye chistoso, funny, se oye a la ligera, pero ¿cuántos optan por cambiar el trabajito de 100 pesitos, 120 pesitos por 180, 200? Mi amor, vieja mía, agárrate porque la semana entrante al mall te llevo. Ahora sí viene lo bueno. ¿Entiendes? Pero con el tiempo se ve el desgaste, la falta de unidad, amor, etcétera, etcétera. Entonces, yo me puse, por ejemplo, yo acabo de decir lo que a mí me ha pasado. Somos tentados. Aún el diablo nos va a tentar con un mejor trabajo. Te va a decir, Leo, es mejor trabajo, qué bendición. Que es lo que dicen muchos, ¿verdad? ¡Wow! Se ponen de pie. Pastor, ¿sí? Un testimonio, ¿qué pasó? Le quiero gracias a Dios porque conseguí un mejor trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Ya no vienen los viernes, los domingos medio. Y ahí, ¿verdad? Entonces comienza la deficiencia en la asistencia, etcétera. La esposa, pastor, ore por mi viejito, ya no lo veo. Llega, come, se baña y se duerme. Los niños quieren jugar. No. ¿Dónde está el hombre que antes, el que era antes? Ya mis hijos lo extrañan, yo también. Así es que, hermanos, listos.
Para esto se necesita la activación del discernimiento, porque va a haber cosas que el diablo te va a presentar que delante de nuestros ojos y aún de la Biblia no son malas. ¿Por qué? Porque pues, Dios quiere bendecir, te proponen un mejor trabajo, va a haber cosas en lo ministerial que se me van a presentar y digo, no, eso no está mal. Dices tú, no atenta contra la Biblia, no atenta contra esto. Para eso vas a tener que tener discernimiento. Hay dos formas de discernir en la vida. La primera es a través de las Escrituras y la segunda es a causa de una ¿qué? Intimidad con Dios. Esa es muy buena. Las Escrituras te revelan muchas cosas. Cuando viene y te dice vamos a hacer un trato, la Biblia viene por causa de lo que ya sabes, boom, disciernes. Pero también no solamente el discernimiento es lo que es en cuanto a conocimiento, sino también es el discernimiento, es un don que el Espíritu te da, que es una activación de decirte no hagas trato, no vayas para allá, no te cases, no te metas en esa escuela, no te pongas de novio con él, con ella, no hagas eso, esto está mal, ¿me entiendes? Pero sin una vida de oración, de intimidad, de orar y eso, vamos a estar apagados y el diablo nos va a dar chocolate con su dedo. Tranquilo. Pastor, dígame. una cosa que también he notado es de que conforme el Señor nos va promoviendo, el enemigo siempre va a ir poniendo también más cosas delante de nosotros. Es como cuando se le presentó a Jesús, que ahora sí que el Señor sabía que al propósito al que había venido, pero también él tenía la opción de poder tomar lo que el enemigo le había ofrecido en ese momento y abortar el plan, como lo ha enseñado usted. Entonces en la vida de nosotros, asimismo el enemigo viene y pone, conforme el Señor nos va promoviendo a un ministerio, a una, llamémoslo así, una nueva posición en lo que viene siendo lo eclesiástico, en la vida secular el enemigo también hace su parte, claro, para que desenfoquemos la mirada, nos esforzamos más en lo que nos conviene muchas de las veces, ¿verdad? Porque no le vemos tal vez, o no le ponemos el peso, o no le damos el peso que le deberíamos de dar a lo que viene siendo el trabajo para el Señor o lo que viene siendo la obra del reino. Es verdad, nos pasa y nos pasará, porque podría levantar la mano a alguien y decir, pastor, ¿y cuándo se acaban las tentaciones? Cuando uno ya llega a una vida espiritual estable, maduro, sabe escritura, no, la cosa se pone peor. Al Señor Jesucristo, que era el Verbo encarnado, se le presentó la tentación. Y lo que dice Nancy, pues ya lo hemos venido repitiendo, mientras más vas creciendo, las ofertas serán mayores. Mientras más crece uno, las ofertas serán mayores. Así es que tengamos mucho cuidado con todo esto. Miren, el término tentado que aparece en el griego en las escrituras sagradas es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás como el tentador. Mateo 4:3, Tesalonicenses 3:15. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte, destruirte, devorarte y aniquilarte. El padecer siendo tentado no solo es aplicable al sufrimiento